Bien, pues como le había adelantado, yo le aprecio mucho que el presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, haya aceptado venir esta tarde a este estudio. Señor presidente, muchas gracias por venir. Joaquín, muchas gracias. Me da mucho gusto estar aquí en tu programa, en tu estudio. La verdad es la primera vez que salgo de Los Pinos o del Palacio Nacional para dar una entrevista y me lleva a recordar las varias que tuvieron lugar justamente aquí, aunque no en un lugar tan decorado como el que tienes ahora. Aquí, puros recuerdos, presidente. Puros recuerdos, puras fotos. Y agradezco que tengas ahí una foto que alguna vez nos tomamos ahí en el Vaticano. Eso es buenísimo, eso fue en la oficina del gobernador. Del gobernador del Vaticano, efectivamente. Ya tiene algunos años de esa foto. Y varias más que tienes aquí. Así es, pura historia. Pura historia. Puras canas. Puras canas acumuladas. ¿Cómo está, presidente? Muy bien, Joaquín, muchas gracias. Ya llegando a... Bueno, hoy en este momento de la transición, entre un gobierno que está por salir en 3 meses, uno que está por arribar, preparándonos para dar mi 6º informe de gobierno, que habré de enviarlo al Congreso el próximo sábado, como lo mandata la Constitución, y el lunes tengo previsto dar un mensaje a la Nación, como lo he hecho tradicionalmente, ante la representación de la sociedad mexicana, y desde ahí, a través de los medios de comunicación, poder hacer llegar el mensaje de un balance final, prácticamente, de lo que han sido casi 6 años de gestión. ¿No prosperó finalmente aquel proyecto suyo de ir a leer el informe a la Cámara de Diputados? Pues mira, es algo que evidentemente el ambiente político ya no solo fue en esta administración, creo que llevan varias, desde la época del presidente Fox, si no me acuerdo. A Fox no lo dejaron entrar. No lo dejaron entrar. Entonces yo creo que respetando la autonomía de cada uno de los poderes y en el marco de las atribuciones que cada poder tiene, se cumple con el mandato constitucional de enviar el informe al Congreso por escrito, como lo prevé la propia Constitución, y de dar espacio para que el presidente también rinda un mensaje a la nación. Ahora, presidente, fue en un abrir y cerrar de ojos. Antes de ayer estaba usted protestando como presidente de la República y hoy estamos a 3 meses. Pues para ti lo sentiste muy rápido, yo no tanto. No. Los años pasan muy rápido y los días muy lentos y muy largos, además. Y complicados. Y complicados. La verdad es que debo confesar, lo he hecho ya en otros espacios, pero te lo digo y te lo comparto además a partir de la amistad que me has dispensado. La verdad, yo creo que nadie imagina lo complejo, el alcance de la responsabilidad que tiene el presidente de la República, los retos y desafíos que enfrenta en el día a día, algunos días más pesados, otros menos, pero al final de cuentas, todos los días estás tomando serie de decisiones que impactan en la vida de los mexicanos. Y no hay otra responsabilidad en el ámbito público, ni la de gobernador, ni la de legislador, ni la de ser miembro del Poder Judicial, que tenga tal nivel de impacto en lo que ocurra a una nación. Y de ahí haber marcado claramente mis prioridades desde el inicio de mi gestión, definí cuáles eran los objetivos que me proponía alcanzar a lo largo de mi gestión. Creo que en buena medida se cumplen varios de ellos, algunos no. Siendo autocrítico, creo que sobre todo en el tema de seguridad no logré el objetivo de disminuir aún más los niveles de criminalidad que vive nuestro país. No obstante que hubo logros, avances, logramos mejor coordinación, fortalecimiento institucional, sobre todo en el orden federal, de la Policía Federal, la creación de la Gendarmería, en fin, creo que hay logros, pero al final de cuentas eso tiene que traducirse en una condición de mayor seguridad que no me siento satisfecho al nivel que hemos llegado. Pero al mismo tiempo me siento muy satisfecho de otros logros. Me siento muy satisfecho de haber alcanzado en un breve periodo de tiempo, de una administración, 14 reformas estructurales. Hay países que les toma años, incluso al llevar a cabo solo una de las varias que hicimos en este país, de las que se ha hablado mucho, a lo mejor no hemos logrado y me declaro que no encontramos la manera de que se asimilara por la sociedad y hubiese el reconocimiento a la trascendencia que tienen las reformas. Algunos sectores sí, sobre todo informados e involucrados, entienden la valía de las reformas, pero tiene una enorme trascendencia. Pongo ejemplos, por ejemplo, para traer a cuenta algunos beneficios que ya los mexicanos sienten. La reforma de telecomunicaciones. Se nos olvida que hace 6 años había que pagar la larga distancia. Dejó de cobrarse la larga distancia. Hoy los servicios de telefonía móvil y fija se han abaratado. Hoy tienes más empresas que ofertan estos servicios. El acceso al Internet ha crecido. Hoy tenemos 40 millones más de usuarios. Se duplicó el número de usuarios que había hace 6 años a los que hoy tenemos.
Estamos garantizando además a través de la red compartida, que es parte de la reforma de telecomunicaciones, el que al menos de aquí al 2022 se cubra el 92% de la geografía nacional para dar acceso a todos los mexicanos, no importando dónde vivan, a tener acceso al Internet. Voy a la reforma energética, por ejemplo. La reforma está posibilitando que lleguen inversiones, posibilitando que 70 empresas a la fecha, que ya han del sector privado, que están arriesgando capital, que antes solo lo podía hacer el gobierno, y quien tenía que arriesgar el capital y los recursos era el gobierno, con la posibilidad de que tuviera éxito o no cualquier proyecto que impulsara. Hoy hay posibilidad de que el sector privado participe en el riesgo que implica hacer exploración para buscar petróleo, que no siempre donde lo pretendes encontrar lo encuentras, y compartir el riesgo, que no quede solo para el Estado y que sean solo los mexicanos quienes tengan que pagar ese riesgo. Y eso nos habrá de permitir en el mediano plazo, porque esto no ocurre en el corto plazo, para poder extraer petróleo de un yacimiento te toma por lo menos 6-7 años, no menos de ellos. Te va a permitir realmente que la plataforma de producción que en México empezó a decaer cuando Cantarell decayó, que el gran yacimiento, vuelva a recuperar nuevamente el volver a convertirse en una potencia energética productora de petróleo. Triplicamos hoy la generación de energías limpias a través de energía solar, energía eólica. La reforma educativa, Joaquín, sin duda creo que fue un gran parteaguas. Primero, en haber recuperado la rectoría del Estado, dejar de ser rehén de los intereses particulares de algunos grupos, el que hoy tengamos realmente o estemos en ruta de asegurar calidad en educación, con maestros mejor preparados, capacitados y evaluados, el que se haya hecho una inversión histórica en infraestructura educativa a través del programa Escuelas al 100, 33,000 escuelas en donde cursan ahí sus estudios casi el 40% de la matrícula educativa del país del nivel básico, han recibido recursos para modernizar su infraestructura, especialmente en zonas rurales e indígenas, donde las condiciones de deterioro de estas escuelas ya era mayor. La reforma fiscal, no tan popular. No. Quizá, pues no hay reforma fiscal en el mundo que sea popular, pero tengamos presente que México es un país que recauda poco. Si comparas el tamaño de gobierno, hay que contrastarlo con otras naciones para ubicarnos exactamente donde estamos. El tamaño que tiene México de su gobierno, de sus gobiernos, es relativamente pequeño con respecto al que tienen otras naciones. Para una población de 125 millones de mexicanos que demandan servicios en materia de salud, en materia educativa, en materia de seguridad pública, que necesariamente tiene que el Estado invertir en la prestación de estos servicios, y es a través de la recaudación de impuestos. México había tenido una enorme dependencia del ingreso petrolero. Obviamente, para evitarse el desgaste de los gobiernos anteriores, recurrían o habían descansado los ingresos del Estado de manera bien importante. Más del 40% de los ingresos que tiene el Estado dependían del ingreso petrolero. Hicimos una reforma fiscal para elevar la recaudación, para que hubiese impuestos más equitativos, quienes tuvieran mayores ingresos pagaran más, y pudiera el Estado verse fortalecido en su capacidad financiera para poder prestar los servicios a los que he hecho ya referencia. No contábamos con que el precio del petróleo se iba a caer de manera drástica, de estar en niveles de $70, el barril al inicio de esta administración, llegó a estar abajo de $20 el barril, con una caída bien importante. De no haber tenido la reforma fiscal, México hubiera entrado en una recesión económica. México hubiera tenido una crisis económica, porque fue justamente la reforma fiscal lo que permitió compensar la caída que hubo en los precios del petróleo, y entonces el Estado tuvo la solvencia económica de seguir prestando los servicios que la población demandaba. Presidente, es lo que ocurre en el 82, en la crisis del presidente López Portillo, que es cuando él apuesta a que van a subir los precios del petróleo y van a bajar las tasas, endeuda al país y le viene la tormenta perfecta. Las tasas suben y el petróleo baja. Es correcto. Y vino aquella crisis que terminó justamente con esas lecciones del pasado y de nuestra historia, que nos llevaron a tener una de las crisis más agudas que ha tenido nuestro país en los últimos 40 años. Que culminó con la expropiación de la banca y el decreto de control de cambio, y algo que luego se olvida, la expropiación de las cuentas en dólares de todos los mexicanos. Y además con una devaluación constante de nuestra moneda, que prácticamente se devaluaba periódicamente.
periodo, al 150% se llevó no, 150 pesos. Mire, en la devaluación del 19 de febrero del 82 se fue a 40, pero luego en el correr terminó en 150 pesos por dólar, que el presidente de la Madrid por decreto bajó a 75. Bueno, son lecciones de historia que te dejan ver cuál debe ser una de las prioridades de todo un gobierno, que lo ha sido para esta administración: cuidar la estabilidad económica, cuidar las variables económicas que en las decisiones que toma el presidente, a veces no siendo populares, tienen el impacto de asegurar que haya estabilidad económica o no. El incremento en el precio de la gasolina, por ejemplo. A ver, vamos al tema del famoso gasolinazo. Lo hicimos por sentido de justicia y por sentido de responsabilidad. El Estado ya no podía, por más tiempo, mantener un subsidio, que además era creciente la inversión que se tenía que hacer para mantener un subsidio, es decir, mantener un precio artificial de la gasolina, tener un precio bajo y contrastarlo con los precios internacionales que tiene la gasolina, y donde prácticamente en los países, casi en todos los países del mundo, pues la gente paga lo que cuesta la gasolina. No digo que en todos, hay países que han optado por subsidiar la gasolina y hoy enfrentan crisis agudas y severas. Es el caso de Venezuela, por ejemplo, donde creo que es más cara el agua que la gasolina, y eso pues económicamente es insostenible. La verdad es que hay que tener presente que en México el 70% de la gasolina la consume la gente de mayor ingreso, el 30% de mayor ingreso. En consecuencia, ese subsidio, esa inversión que hacía el gobierno para mantener un precio artificial era totalmente inequitativa, porque donde tiene que invertir el gobierno es para la gente con mayores carencias, con mayores necesidades y para la prestación de servicios. No haber tomado la decisión de liberar, que fue lo que hicimos, no es que hayamos incrementado el precio de la gasolina, fue liberarla, dejar a que flotara el precio de la gasolina de acuerdo a cómo se comporte el precio en el mercado internacional. Y habrá épocas del año en las que el precio de la gasolina baje, y habrá épocas del año en las que la gasolina suba. Se va a ir comportando tanto como se liberó el tipo de cambio. Dejamos de tener un tipo de cambio fijo, sino que hoy flota en términos de cómo el mundo aprecia y valora el valor de la moneda mexicana, que es la quinta más comercializada en el mundo. Es la quinta y afortunadamente cotiza las 24 horas del día. Contiene condiciones de estabilidad. Cuando se alteran las variables, cuando tienes una inflación, hoy hemos tenido en esta administración la inflación en promedio más baja de la que se tenga registro en nuestro país en los últimos 48 años. 4% en promedio. Pues yo me estoy enterando de eso en este momento, presidente. Joaquín, no, perdóname que te lo diga, pero lo hemos dicho una y otra vez. Lo de los 48 años, no. Los 48 años, bueno, pues hay que ver el ciclo de... No lo había dicho. Es en promedio. Lo hemos dicho muchas veces, pero no lo recogen. Ahora aquí no tengo a quién culparme, querido Joaquín, porque si le culpo a los medios, entonces voy a tener un regreso de boomerang que espero no. Pero la verdad es que eso es cierto. Hoy tienes un país creciendo económicamente, no hemos dejado de crecer, no ha habido trimestre en lo que va de esta administración en la que no hayamos tenido un crecimiento positivo. Nunca había ocurrido. El crecimiento acumulado de esta administración será de poco más del 13%, prácticamente casi el doble de lo que creció la pasada administración. Mantenemos estabilidad económica, mantenemos niveles de inversión extranjera directa como nunca antes habíamos tenido. Ha llegado inversión a generar empleos en nuestro país por 192,000 millones de dólares. Tú que haces referencia al pasado, en los años 80, de la década de 80-90, el promedio de inversión anual en nuestro país del extranjero era de 2.500 millones de dólares. La de los 90 al 2000 pasó a 8,000 millones de dólares. Empezó a crecer justamente cuando logramos tener condiciones de estabilidad económica. No hemos tenido país, y luego se pierde memoria, tú la guardas por las ganas que tienes, que son de experiencia, y de sabiduría también. Pero la verdad es que tienes el registro de la historia. México lleva por lo menos desde 1995, estás hablando de poco más de 20 años, condiciones de estabilidad económica. No hemos tenido sobresaltos en la economía, hemos cuidado y preservado las variables macroeconómicas, inflación, nivel de endeudamiento, nivel de crecimiento, precisamente para blindar al país y asegurar que no haya
brincos o sobresaltos en el nivel de ingreso que tienen las familias mexicanas. Este dato que lo hemos hablado, en la Navidad de 1994 las reservas estaban en los 4,000 millones de dólares, presidente. Prácticamente estamos por debajo de la reserva técnica. De la reserva técnica. Sí. Hoy no es así. Hoy tenemos reservas en un monto importante. Tenemos además una línea de crédito. Están tocando los 200,000 millones. Eso asegura, por lo menos tienes una garantía de que nuestra moneda tiene condiciones para mantener su estabilidad. Ahora, nunca es infinito. Hay que seguir cuidando las condiciones de estabilidad. México se ha acreditado ante el mundo como un país confiable, como un país que genera condiciones de certidumbre. No es casual que haya llegado tal nivel de inversión a nuestro país, de no haberse generado este entorno, de no haberse hecho las reformas estructurales, porque las reformas que hizo México, el mundo las vio. Y entonces las grandes empresas transnacionales que operan en distintas partes del mundo vieron a México como un país donde poder invertir, donde poder crecer, donde venir a generar empleos, donde contribuir al desarrollo económico y donde eventualmente también ellos tener sus propias ganancias. Quizás, presidente, quitando el tema, por ejemplo, de la reforma en telecomunicaciones, que sí se sintió inmediatamente, yo creo que uno de los problemas fue que se quedó la impresión de que las reformas iban a producir efectos positivos en el momento de su firma, bueno, al día siguiente. Pues muchas de las reformas sí se han introducido. Yo creo que en el ámbito educativo habría que preguntar a los padres de familia que tienen hijos en sus escuelas el cambio que han venido observando en los 3 años, poco más de 3 años que lleva 4 años prácticamente ya, que lleva de implementarse la reforma educativa. Habría que preguntar a quienes han buscado acceder al crédito, que hoy lo pueden hacer en mejores condiciones. El nivel de crédito que hay es mayor al que había en 2012. Hoy prácticamente tienes un nivel de crédito del 36% del Producto Interno Bruto. Anteriormente era poco más de 25%, del orden del 25%. O sea, la reforma financiera, que es distinta a la fiscal, lo que buscó, nadie la conocen los especialistas. Se trata, en pocas palabras, de asegurar que los mexicanos tengan oportunidad de acceder al crédito, que sea más fácil acceder al crédito y que sea más barato. ¿Y qué inserta la reforma financiera? El que los bancos, entre ellos hay una mayor competencia, para que esa competencia se traduzca en que presten más barato. Tienen que obviamente competir por buscar clientela, por ofrecerles mejores productos, más baratos, acceso al crédito, y eso ha venido ocurriendo. Se refleja en el nivel de consumo que hay en el país. Hemos observado en los últimos años cómo los niveles, por ejemplo, un indicador, los niveles de ventas de vehículos en México han tenido también cifras históricas. Te habla de que hoy la gente está teniendo acceso al crédito, que la gente está queriendo consumir. Evidentemente este último año ha habido un momento de suspenso, y es natural porque está por concluir una administración y está por entrar otra, y creo que mucha gente eventualmente ha sido reservada. Bueno, eso es una característica del sexto año. Y son características de cada 6 años. O sea, esto no ocurre ahora, pasa cada 6 años. Digamos, es parte de la estacionalidad de cada gobierno. Lo que pasa cada 6 años es que el sexto año es terrible para los presidentes. Mire, yo lo he atribuido... No, el último, los 6. Los 6, pero marcadamente el sexto, porque hemos visto que a lo largo de los años, y yo lo atribuyo a la soledad y a la existencia de un candidato antes del PRI y luego ahora de varios partidos, que pues las crisis se daban cuando, en el 76, en el 82, en el 94, a la salida de los gobiernos, o sea, en el último año de gobierno. Sí. ¿Usted se ha sentido esa soledad? Mira, Joaquín, no, porque afortunadamente primero tengo el respaldo de quien a quien estoy muy agradecido, que es mi familia, que han sido mi principal fortaleza, de un equipo de colaboradores muy comprometidos, que con lealtad con México y con actitud de servicio han estado al frente de diferentes responsabilidades, asumiendo también las críticas, los vaivenes y demás, pero siempre echados para adelante para cumplir con lo que nos propusimos hacer desde el inicio de esta administración. ¿Llegáramos al 100%? Creo que no al 100%, Joaquín, pero creo que el avance, sin duda, es bien importante. Hay que preguntarse, la gente tendría que preguntarse cómo está hoy y cómo estaba hace 6 años, haciendo de verdad un análisis introspectivo, serio y profundo. Si hoy su condición es mejor, si hoy las perspectivas que tiene hacia adelante son mejores,
de las que tenía hace 6 años. Si hoy han podido obtener un empleo que hace 6 años les costaba más trabajo obtener. Hoy se van a generar 4 millones de empleos en el país. Nunca antes en ningún periodo de 6 años se había generado tanto empleo. Ni sumados los empleos de la administración del presidente Fox, del presidente Calderón, si los sumaras, son menores los empleos generados en 12 años a los que esta administración habrá generado. La inversión, el crecimiento económico, las inversiones además comprometidas que consecuencia de la reforma energética están previstas se materialicen con los contratos que se han otorgado a distintas empresas del orden de 200,000 millones de dólares. Turismo. Llegamos a una condición que ni nosotros mismos buscábamos alcanzar y se logró. Ocupamos el lugar número 15, éramos el destino número 15 en el mundo más visitado. Hoy somos el 6º destino más visitado del mundo. Los problemas de superamos a países como Inglaterra, como Alemania, como Turquía, que recibían más turismo hace algunos años. Hoy México recibe más turistas. Y eso se traduce en derrama económica. Por eso es que estás viendo la prestación de servicios turísticos y de comercio se ha incrementado. Yo que he tenido encuentros con las cámaras de comercio, servicios de turismo de la Ciudad de México y de varias partes del país en su conjunto, pues nunca como antes. Hoy están teniendo pues mayor derrama económica, generación de empleo. Es uno de los sectores que además es intensivo en la generación de empleo. Mujeres jóvenes que han tenido primera oportunidad de trabajar, que sin experiencia previa, gracias a la reforma laboral, otra reforma estructural, es posible que puedan incorporarse al mercado a tener prestaciones. El nivel de informalidad ha disminuido. Es un país donde el empleo estaba 60% del empleo que se generaba en el país era informal. Es decir, no tenía acceso a prestaciones, a la seguridad social, a tener pensión, a tener crédito, a servicios médicos. Hoy a esa tasa ha disminuido al 56% y va en una tendencia decreciente. Aquí lo que hay que observar es las tendencias que estamos dejando. Va decreciendo la informalidad, va decreciendo el nivel de deuda que tiene el país. El nivel de deuda que llegamos a tener fue del 48%. Fue justamente en 2015 cuando tomamos la decisión de apretarnos el cinturón, de hacer un ajuste al gasto público. En 2015, 2016 y 2017 redujimos drásticamente el nivel de gasto que tenía el gobierno para revertir el nivel de deuda que estábamos teniendo y entrar en una etapa decreciente. Por primera vez, lo que dicen los economistas, tenemos superávit primario. ¿Qué significa esto? Que hoy el gobierno gasta menos y tiene más ingresos y gasta menos, sin considerar con mis analistas lo que tienen que pagar por el servicio de deuda. Eso es lo que llaman el superávit primario. Sí. Yo no soy economista, pero me que es a todas luces un indicador positivo, que un gobierno gaste menos de los ingresos que tiene. Bueno, es que eso ha sido parte histórico del conflicto, gastar más de lo que ingresa y de ahí viene el déficit, la deuda, claro, y la emisión de moneda. Ahora, presidente, aquí entre usted y yo, si todo este panorama que se presenta pues como único, ¿no? Si nos vamos al pasado, ¿por qué ha tenido usted los problemas que ha tenido en el sentido de esta es la calificación del presidente? Mira, yo creo que hoy el ambiente en el mundo, y en México no es excepción a ello, hay un ambiente muy antisistémico que pone en duda la actuación de sus presidentes, de sus gobernantes, de los partidos políticos. Es un fenómeno que no se ha dejado sentir solo en nuestro país, sino en distintas partes del mundo. Hemos visto hoy en otras partes como partidos emergentes sin respaldo político, y no hablo de México, estoy pensando en España, por ejemplo, estoy pensando en Francia, estoy pensando en Italia, estoy pensando en Inglaterra, donde expresiones políticas que no tenían un respaldo, que eran muy contrarias al sistema tradicional de partidos, fueron cobrando fuerza justamente por estar en esa posición. México pasó justamente por lo mismo. México, creo que aquí vimos en esta última elección como los partidos políticos tradicionales con historia, pues obviamente no les fue muy bien en su elección. Y un partido emergente, un partido joven, un partido emergente como es Morena, pues tuvo un triunfo contundente, no solo en la elección presidencial,
sino en la disputa de diferentes cargos de elección en todo el país. Ahora, déjenme decirle, yo veo que fue un parteaguas el tema de la Casa Blanca, que usted dio la explicación, pero en el tema de los 43 desaparecidos, a ver, yo creo que ese fue un mal manejo, presidente, porque desaparecen en un municipio Iguala, gobernado por el PRD, con policías municipales de Coahuila, de Cocula y de Iguala, en un estado Guerrero, gobernado por el PRD, y de ahí saltan a Peña asesino. ¿En qué momento? A ver, todo eso lo sabemos por la investigación que se ha realizado y pues porque siempre descargan en el presidente de la República normalmente todas las culpas, mi don Joaquín. Y lo digo además, pues lo que yo he apreciado después de haber sido gobernador y entender la tarea y la responsabilidad que tiene un gobernador en su entidad y luego pasar a ser presidente de la República, es sin duda otra condición, otro escenario y otros los retos y desafíos. Y además estás en el centro auténtico del huracán, donde al presidente se le atribuye prácticamente todo lo que pase en este país. Sobre todos los males. Sobre todos los males y muy poco de lo positivo. Ahora, presidente, pero eso lo señala la Constitución. El Ejecutivo es el único poder que descansa en una sola persona. Es correcto, pero eso no significa que el presidente sea responsable de todo. La titularidad del Ejecutivo Federal descansa en una persona, pero tengamos presente que tenemos tres poderes. Sí. Está el Poder Legislativo, que es colegiado, que no tiene rostro. Tienes un Poder Judicial, que tampoco tiene rostro. Entonces, pues obviamente hay que echarle todo al presidente de la República. El presidente de la República es casi responsable de todo lo malo o de todo lo negativo que te pase en un día. Hasta si te tropiezas, pues porque esta banqueta estaba mal o había un chipote en la banqueta y es responsable del presidente. El presidente, mira, pero yo he entendido que lo sabía y quizá lo asimilé, eso es cierto, lo vine a asimilar de mejor manera estando sentado en la silla. La verdad es que difícilmente estando fuera logras asimilar plenamente esto que le pasa al presidente de la República. Y no estoy con ello queriendo descargar culpas ni dejar de reconocer errores, desaciertos, imprecisiones que las ha habido, porque me parece que es humano que pase, Joaquín. Yo no puedo dejar de reconocer que hubo desaciertos, que hubo fallas, hubo insuficiencias, lo reconozco plenamente. Pero también reconozco y aprendí muy bien lo que es encarar esta responsabilidad de ser presidente de la República, sabiendo lo que era, pero asimilarlo plenamente es hasta que te sientas en la silla. Y déjame decirte, nadie se prepara. A ver, tú has entrevistado a muchos presidentes, Joaquín, y no sé qué te hayan dicho los anteriores, pero yo creo que nadie llega plena y suficientemente preparado hasta el desempeño. Eso es como ser padre. Nadie lo conoce, es como ser padre. Hasta que tiene uno los hijos sabe lo que es ser padre. Es correcto. Pero mira, yo me siento a esta altura muy satisfecho. ¿Y por qué lo estoy? Primero, porque aquí compartimos uno de los logros que México ha alcanzado en estos últimos 6 años. Dejamos un país, repito, con una economía creciendo, un país con generación histórica de empleo, con una generación histórica de inversión. Muy recientemente, en lo que era sin duda una variable de incertidumbre para el país, el poder o no concretar el acuerdo de libre comercio con América del Norte, creo que estamos en ruta, ya hemos logrado superar las diferencias que en este ámbito del comercio teníamos con los Estados Unidos y ahora esperamos que Canadá pueda también resolver sus temas de la relación bilateral entre Estados Unidos y Canadá y eso dé paso a que tengamos un acuerdo trilateral, un acuerdo de 3 países que a más de 24 años de que entrara en vigencia el actual acuerdo, llega a una etapa de revisión y de modernización. Hay asignaturas que en el pasado no estuvieron incorporadas. Las telecomunicaciones no existían. Hoy el comercio electrónico no existía. Bueno. Hoy está incorporado en el Acuerdo de Libre Comercio. Entonces, creo que hoy esto es algo, además, muy positivo. Vimos cómo después del anuncio realizado el día de ayer por ambos mandatarios, pues nuestra moneda recuperó valor, se volvió a apreciar, porque era una variable de incertidumbre que tenían los inversionistas. Y como dice el bolero, mata más la incertidumbre que la duda. Es correcto, Joaquín, y se despejó esta duda. Y creo que, bueno, estoy muy satisfecho por este paso. Estamos, repito, en ruta y optimista de que logremos un acuerdo trilateral para reafirmar la competitividad y la fortaleza que tiene América del Norte. Y si no, se irá por el acuerdo bilateral, ¿no? Yo estoy porque ganamos un acuerdo. Sí. A ver, hoy hay condiciones para tener eventualmente un acuerdo bilateral. Lo hay porque ya hemos cerrado el acuerdo con los Estados Unidos.
Pero México también se ha posicionado. Sí, usted lo mencionó ayer 4 veces. Queremos que esté también Canadá, porque ha sido también un socio confiable y un aliado estratégico de México. No por haber nosotros logrado ya este punto, dejemos a Canadá fuera. Ahora, es un tema que ya no le compete a México, es un tema que sí está entre canadienses y estadounidenses resolver. Y ya ve cómo mal se llevan Trump y Trudeau, o sea, no se pueden. Mira, yo estoy optimista, porque yo creo que a final de cuentas este acuerdo es muy importante para los 3 países, como lo era para México, como lo es para México, el que se materialice este acuerdo. Estoy seguro que lo es ya, sin duda, para Estados Unidos, por eso esta definición que tomaron el día de ayer, y estoy seguro que también lo es para Canadá. Por eso estoy optimista de que se pueda lograr el acuerdo trilateral. El primer ministro Trudeau ya ha hecho declaraciones en el sentido de que él también espera que puedan concretar el acuerdo. Y nos queda de aquí al viernes. Sí. De aquí al viernes para que usted lo firme. De aquí al viernes para que en principio se pueda anunciar que ya hay o más bien se declare que hay un acuerdo en principio. Sí. Luego eso se traduce pues ya en la elaboración de los documentos. Y en los 90 días. Eso toma 90 días. O sea, toma 90 días entre que ya habiendo acuerdo en principio, se redactan los documentos que incorporen lo que ya acordaron las partes, se revisa por el Congreso y se firma ya por los mandatarios en 90 días a partir, repito, de esa declaratoria. Si esta ocurre el viernes, que es nuestra fecha última que estamos viendo, correspondería a tu servidor. Usted lo firmaría a finales de noviembre, el día 30. Prácticamente. El día 30. Sería muy bueno para el país, creo que sea una señal muy positiva. Estoy muy contento además porque tenemos una jornada electoral, Joaquín, yo creo que bien importante, una jornada. ¿Cuál era mi preocupación? Me ha preguntado, ¿le preocupaba el resultado? No, lo que importaba era que México viviera un clima de tranquilidad, de paz, de armonía, para que tuviera lugar una jornada electoral ejemplar. Y eso ocurrió. El mundo vio que en México había un proceso democrático con una altísima participación del electorado, más del 63% de los electores participaron, y como nunca antes habíamos visto pues una jornada electoral así de tranquila, de pacífica y de ordenada, y además con una gran civilidad entre los contendientes, que tenían por reconocer, antes incluso que la autoridad electoral lo hiciera, quién había ganado la elección. Da muestras de la civilidad, de la madurez democrática que hay, creo yo, en todas las expresiones políticas, en quienes participaron en el proceso electoral, y evidentemente el presidente de la República tuve de inmediato la definición de reconocer y de felicitar a quien había ganado esta elección. Y muy pronto va a reunir con el presidente electo, licenciado Andrés Manuel López Obrador, para iniciar pues este periodo que es largo en nuestro país, que no ocurre en otras naciones, de 5 meses, de una transición, también con algunos signos inéditos. Pues no conocías en el pasado, nunca antes en el pasado, por lo menos reciente, sabías quiénes iban a ser los titulares de las distintas... nunca sabía todavía. Eso se sabía 2 o 3 días antes de que tomara en la víspera. Hoy ya no es sorpresa. En consecuencia, hoy creo que estamos en este proceso de transición armonioso y constructivo, porque lo que es del interés de mi gobierno es primero cerrar lo que está en curso todavía de la obra pública que nos trazamos. No es que hayamos bajado la cortina, más bien traemos todavía proyectos por concluir y por cerrar. Otros que dejaremos inconclusos, pero que seguirán su ruta porque sabíamos que iban a ser de orden transaccional, como un nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Desde que lo anunciamos, dijimos, este proyecto, está claro que este gobierno no lo va a terminar. Es un proyecto, como todo proyecto aeroportuario, toma entre 7 o 8 años la realización del mismo. Pero este gobierno se mantiene en esta ruta, al mismo tiempo en cooperación con quienes habrán de ser parte de la próxima administración. Es el acuerdo que tomé con el presidente electo López Obrador para tener una transición armoniosa. A este gobierno le importa que al próximo gobierno le vaya muy bien. Y no obstante, reconociendo las diferencias, porque creo que han sido más que públicas. Yo debatí hace 6 años con el actual presidente electo, fuimos contendientes hace 6 años, y yo, no obstante tener diferencias en cómo lograr objetivos, creo que muchos son exactamente los mismos. Todos queremos que este país le vaya bien, queremos que este país siga prosperando, siga creciendo, genere oportunidades para más mexicanos. ¿Cómo se alcanza ese objetivo? Pues obviamente es la visión de cada gobierno,
pero todos queremos alcanzar ese propósito. Ahora, hablaba usted de los partidos. ¿A poco no le hubiera gustado a usted que ganara el candidato de su partido, el PRI? Pues a ver, Joaquín, claro que sí, es mi partido, sí. Orgullosamente milito en el PRI. Por supuesto que yo quería que ganara el candidato de mi partido, pero pues la competencia democrática no está hecha al gusto del presidente, está hecha al gusto de la ciudadanía y de lo que la ciudadanía quiere. Y el mandato ciudadano del pasado 1 de julio fue muy claro. El triunfo del presidente electo fue contundente. No había ocurrido en la historia reciente que un candidato alcanzara 53% de la preferencia electoral. Es decir, ni sumada toda la oposición hubiese alcanzado esta victoria que fue con Miguel de la Madrid. Sí, pero estás hablando de otros tiempos, en donde todavía no sabemos de otra historia. De 1982. Estás hablando de otra historia, donde todavía no se consolidaba nuestra condición democrática, donde prácticamente no había una oposición robusta. Pero por eso me refiero, el último presidente que lo logró fue en el lejanísimo, en el siglo pasado. Pues, el siglo pasado. 1982. A partir del 82 ningún presidente logró más del 50%. A ver, o poco más del 50% en algunos casos. No tengo yo la cifra en este momento exacta. Sí, después se dijo que el 50.35 pero bueno, con Carlos Salinas. Es cierto, al final de cuentas, la competencia democrática es dura, es ardua, es compleja, pero pues de eso se trata. Ahora, señor presidente, le escuché el otro día decir que, pues como que la culpa había sido de MIB. No, yo nunca he repartido culpas, Joaquín, y yo he asumido las responsabilidades que me ha tocado. En este caso, yo no fui candidato, pero yo creo que no es... Aquí no hay que, más que buscar culpables, hay que entender el contexto. Aquí atribuyo yo que al PRI no le haya ido bien esta elección. Yo particularmente lo dejaría, no descansaría la culpa o no descargaría culpa en quienes fueron nuestros candidatos. Empezando porque fue el candidato a la presidencia de la República, José Antonio Meade, a quien conozco, quien fue colaborador de este gobierno y un extraordinario ser humano y un gran servidor público, con una larga trayectoria en el servicio público, no solo en mi administración, sino ya de muchos años. Y además a quien usted como jefe del PRI hizo candidato. Creo que el PRI optó e hizo bien, y obviamente la voz del presidente es recogida por el PRIismo, pero también el PRIismo es un partido abierto y que tiene sus expresiones. Creo que el PRI entendió que no podía o que era mejor optar, que esto fue lo que yo declaré, optar por una vía de un candidato ciudadano sin trayectoria partidista, dado el nivel de desgaste que el priismo tenía. ¿Por qué tenía el priismo un gran desgaste? Yo atribuyo a dos razones centrales. Primero, a este clima antisistémico que vive el país y que vive el mundo entero, donde los partidos tradicionales hoy viven rechazo y alejamiento. Dos, al desgaste que tenía mi partido por ser el partido en el gobierno, y lo reconozco. No obstante, te hablo de las cosas muy positivas, que nunca logramos, y aquí es una de las ineficiencias y deficiencias que tuvimos, y yo tampoco encuentro todavía la mejor manera de hacerlo a estas alturas, cómo poder comunicar suficientemente y que la gente valore y reconozca los alcances y logros que está teniendo un gobierno. Bueno, creo que el nivel de exigencia hoy entre la sociedad en México y en el mundo es cada vez mayor, que espera resultados inmediatos y rápidos y prontos, y espera que no haya error en ninguna definición que tome el gobierno. Pues siendo gobiernos humanos eso no va a pasar, ni ha pasado, ni creo que pase en el futuro, pero al final de cuentas, qué difícil poder explicar a la sociedad los logros. En consecuencia, más recogiendo el rechazo, más recogiendo la parte negativa, creo que pesaba sobre el partido que hoy está en el gobierno y que yo aquí personifico, porque soy, repito, militante orgulloso del partido político en el que me he formado y en el que he tenido mis oportunidades profesionales de vida y en la política. Vivía un gran desgaste. Clima antisistémico, desgaste del partido, desgaste del gobierno en el partido, desgaste del partido. Desgaste del presidente. Desgaste del presidente. Pues creo que todo eso, sin duda, influyó y ahí está el resultado. Lamentablemente, pues para quienes veíamos en la opción que el partido postuló a la persona que te he descrito, un gran ser humano, un hombre del servicio público con larga trayectoria,
con una gran preparación, sólida preparación en distintas áreas de la administración pública. Pero bueno, es claro el mandato ciudadano. Así como digo esto, reconozco lo que los mexicanos mandataron, a quienes decidieron darle su preferencia política, y hoy soy el primero en tenerle reconocimiento a esto que ocurrió, a este fallo de la ciudadanía, y reconocer y desearle, quien sea el próximo presidente de México, el mayor de los éxitos, porque sabiendo cómo se desempeña uno y cuál es lo complejo de ser presidente, créeme que lo mínimo, más que lo mínimo, lo que me corresponde es desearle al próximo presidente que le vaya muy bien, y que la visión que él tiene sobre cómo conducir a este país sea acertada, sea eficiente, y realmente México logre continuar creciendo y alcanzar niveles de mayor prosperidad y de mayor desarrollo. Señor presidente, el día de las elecciones, ¿en qué momento registró usted que ganaba Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo a qué hora del día? Pues mira, a ver, Joaquín, yo creo que ya en el curso de la elección, de la campaña, prácticamente el primer semestre de este año, creo que las encuestas que se fueron haciendo públicas mostraban hacia dónde estaba la preferencia. Era evidente que había una preferencia muy marcada por el hoy presidente electo. Y cuando conocí con certeza, pues hasta que conocimos formalmente el resultado. Claramente, cuando los otros dos contendientes salieron a anunciar que las preferencias no les favorecían, y que todo apuntaba a que había un ganador ya en ese momento. Es la autoridad electoral la que, con datos mucho más robustos y científica y estadísticamente, pues te puede dar los números más acertados. Pero lo que usted percibía era que había un viento muy favorable en favor de licenciado Andrés Manuel López Obrador. ¿Este domingo habló usted con él? Hablé ese mismo domingo para felicitarle. ¿Cómo a qué hora habló con él? Cerca de las 9 de la noche. Cerca de las 9 de la noche, después de que el candidato de mi partido había salido a reconocer su triunfo, el triunfo de López Obrador, y obviamente su derrota. Lo mismo hizo el candidato de Acción Nacional un poco más tarde, pero yo alrededor de las 9 de la noche hablé con él para felicitarle y para decirle que el gobierno estaba en total apertura y disposición de colaborar en el periodo de transición para que hubiera una transición muy eficiente, que le diera elementos al nuevo gobierno para la toma de decisiones que deben tomar ellos a partir del 1 de diciembre. Ahí acordaron reunirse en Palacio, ¿no? Ahí acordamos reunirnos justamente el 3 de julio. Esto fue el primero. ¿El martes? El martes. El martes 3 en Palacio. Sí. ¿Y cómo fue ese encuentro? Fue mi primer encuentro. Yo debo decirlo, y él lo ha dicho también, nunca nos habíamos visto de no haber sido en los debates que tuvieron lugar en el 2012. 2 debates que hizo la autoridad electoral, donde nos encontramos, nos saludamos, y ni antes de ese encuentro, ni después a estos encuentros, yo había tenido ocasión de encontrarme con el hoy presidente electo. Fue un encuentro, yo creo que bueno y positivo, porque yo creo que permitió romper, pues a lo mejor, primero conocernos un poco más, hablar de los temas que en los que había que trabajar para la transición, dónde estaban sus preocupaciones, cómo estábamos nosotros cerrando ya la administración, y ponernos de acuerdo en cómo llevaríamos este proceso de transición. Y pues creo que nos permitió conocernos. Yo le compartí un poco de la experiencia muy personal que he vivido, y ha sido la constante en mis encuentros con él, compartirle mi experiencia como presidente, en lo que me ha tocado vivir, pero y dejando claro que seré el más respetuoso de las decisiones que él tome hacia adelante, reconociendo que será el presidente de México. ¿Usted qué va a ser presidente? Porque pues termina la presidencia muy joven y... Pues tan joven como han terminado muchos otros, Luego piensan que todos son más jóvenes que otros. Sí, pero... El presidente Calderón terminó más joven que yo. Otros no, pero pues por ahí más o menos, en ese promedio de edad. Me voy a ver, Joaquín, claro, por lo menos tengo una muy primera definición, muy clara, que es dedicarme a otra cosa distinta de la política. La política me ha dado, mi carrera política aquí concluye. He alcanzado la posición más alta, de mayor responsabilidad, de más honor que creo pueda haber para un mexicano, y especialmente para alguien que se dedica a la política, que es la de ser presidente de México. Me he dedicado me he entregado a esta responsabilidad con toda emoción, con toda pasión, con la única misión de cumplirle a México
y con el sentido del deber de tomar decisiones con responsabilidad, no pensando si me benefician, si me dan popularidad, si le ganan al presidente reconocimiento. He pensado en lo que se tiene que hacer para bien de México. Y hoy entregamos un país en el escenario o estamos por entrar un país justamente en el escenario que desde el inicio me tracé. Un país en paz, un país con crecimiento, repito, un país generando empleo, un país con inversión, un país como potencia turística, un país donde está en curso una reforma para generar educación de calidad, un país en un clima de armonía social y sí con un aspecto todavía deficiente que está en el tema de la seguridad pública, donde creo que habrá que hacer sin duda esfuerzos mayores a los que nosotros realizamos para asegurar la tranquilidad y paz entre los mexicanos. Ahora, señor presidente, el otro día usted destaca en Palacio cuando se reunieron los gabinetes, que es otro encuentro inédito, si de eso no había antecedentes. Dice, destaca la reforma educativa. Acto seguido, su sucesor dice, que será su sucesor, dice, la voy a cancelar. ¿Usted qué siente en ese momento? Lo que dije en eso, además que sentir, Joaquín, yo lo dije y lo expresé claramente en ese momento, porque obviamente era una pregunta obligada. Definí cuáles eran los ejes que incorporamos en la reforma educativa. La reforma educativa que es para tener una educación de calidad, una educación a la altura del siglo XXI y que permita que los niños y jóvenes de este país estén suficientemente preparados para incorporarse con éxito en el mercado laboral. 2, con una infraestructura adecuada y con maestros preparados y con idoneidad para inculcar educación. Respeto la óptica del presidente electo, que es distinta, y él ha planteado que no coincide o no comparte plenamente lo que se postuló en la reforma educativa. Pero al final de cuentas, lo dije ese día, creo que los dos buscamos. Creo que para un gobierno buscamos mantener la rectoría del Estado en materia educativa, no hacerle rehén de los intereses de otros grupos, asegurar una educación de calidad para los jóvenes, asegurar mayor cobertura educativa en todo el país. Creo que siendo esos los objetivos, el cómo alcances estos objetivos, pues podemos tener visiones distintas, pero creo que el objetivo será el mismo. Yo esto es lo que postulé, esto es lo que está trazado en la reforma educativa. Este gobierno cumplirá hasta el final de su mandato con lo que hoy le mandata la Constitución en materia educativa. Si en la óptica que tiene el presidente electo se hacen modificaciones y son para mejorar, bienvenidas. O sea, si lo que postula es para mejorar lo que hoy se tiene, bienvenido. Pero pues creo que todo eso habrá de transitar por un proceso legislativo, de ajustes, de cambios, y seguro estoy que, por como lo he expresado, si algo habrá que hacer la reforma, y repito, si es para mejorarla, creo que será bienvenido. Ahora, presidente, cuando él dice, el Estado Mayor regresa a la defensa nacional, ¿no le preocupa a usted, bueno, por lo menos de aquí al 30 de noviembre, la medianoche, bueno, incluso le diría a la hora de la mañana que sea el cambio de poderes ya formalmente en el Congreso? ¿No le preocupa el tema de la seguridad? Bueno, me preocupa y no deja de preocuparme. Yo he sido insistente con el presidente electo en el tema de su seguridad personal, porque él encarna ya auténticamente su carácter de presidente electo a una institución y será el próximo presidente de México. Y creo que es necesario e indispensable que esté protegido y tenga seguridad. Lo he hablado muchas veces con él ya tomó unas definiciones sobre el tema y espero que pronto, como él lo ha ideado o en la forma que lo haya ideado, tenga la seguridad correspondiente. Respecto al Estado Mayor, pues obviamente también me corresponde ser respetuoso de la definición que toma el nuevo presidente. Durante el mandato yo le he guardado un enorme respeto, aprecio, cariño y reconocimiento a la labor que realiza el Estado Mayor Presidencial, porque no es que solamente sean escoltas del presidente, se ocupan de la seguridad, se ocupan o trabajan para permitirle al presidente cumplir con su responsabilidad con seguridad, sobre todo en sus recorridos que realiza al interior del país. Brindan seguridad a los jefes de Estado cuando vienen a nuestro país, como lo hacen los otros gobiernos. Cuando uno visita otro país, quien le brinda seguridad y protección
al jefe, al mandatario que visite ese país, es el cuerpo de seguridad que tiene cada país. En este caso, aquí esta responsabilidad descansa en el Estado Mayor Presidencial. Las funciones que asuma y las tareas que se le encomienden, pues obviamente serán definición del próximo presidente. Pero de aquí al 30 de noviembre seguirán cumpliendo con la misión y la tarea que tienen mandatada en ley y en su reglamento interior. Y por supuesto el general Miranda lo acompañará el 1 de diciembre. Espero que así al sea, Congreso, Joaquín, ¿no? Quien ha sido jefe del Estado Mayor Presidencial de aquí durante todo este tiempo, espero me acompañe el día 1 de diciembre. Espero. Me va a acompañar. Sí. Me va a acompañar, Joaquín, el día que me corresponde entregar la banda al nuevo presidente. El otro día me decían, presidente Peña Nieto, estamos aquí con esta conversación con el presidente Enrique Peña Nieto aquí en vivo en el estudio de Radio Fórmula y de Telefórmula. Me decían, es que el presidente Peña Nieto fue más amigo de sus amigos que sus amigos de él. Pues mira, todo depende de quién lo juzgue y lo pondere. Yo me he sentido arropado y cobijado por los amigos que tengo, por quienes son mis compañeros de trabajo, por los amigos que he cultivado a lo largo de mi vida, y sí soy amigo de mis amigos. Eso es cierto. Yo creo en el valor de la amistad. Creo que la amistad es una proyecta cómo es la persona, cómo es uno, y soy un amigo que se entrega con lealtad y fidelidad a quien tiene o me merece. Debo guardar la amistad y reconozco por igual, y así la recojo, quienes me dispensan su amistad, Joaquín. Ahora el presidente dice, no, es que el presidente, que es una buena persona, no ejecutó, entre comillas, a quien debía ejecutar. Pues mira, Joaquín, a ver, yo creo que en política se vale el linchamiento, y creo que es una constante. Pues yo creo que la práctica del la práctica auténtica, el ejercicio del linchamiento político, pues es una constante para quienes estamos en la política, y es una constante de quienes están viendo el actuar de los políticos. Pero el presidente, y en este caso tu servidor, en esta responsabilidad, yo no actúo por el linchamiento que públicamente pueda haber o de los dejos que haya de algunas expresiones. Pondero realmente, y en estricto sentido, a partir de juicios objetivos sobre el desempeño de quienes tienen una tarea pública y que está en mi responsabilidad tenerles en una tarea o removerles de ella. La evaluación la hago con elementos objetivos y puntuales. Y creo que una institución va en demérito de una dependencia gubernamental el que haya una rotación constante de funcionarios. No han llegado, cuando ya se alzan siempre en este deporte del linchamiento, críticas sobre quienes van a asumir una responsabilidad. Yo creo que hay que dejarles actuar, y además cuando tienen retos y problemas, pues hay que dejarlos que lo resuelvan, porque lo fácil es removerlos. Cuando alguien se equivoca en su actuar, que puede ocurrir, siendo humano, creo que está en que los dejes, que sean ellos quienes encaren precisamente el cuestionamiento que pueda haber a alguna actuación. Yo he hecho remociones en mi gabinete, he hecho ajustes en el gabinete a partir de la ponderación que he hecho del desempeño de cada servidor público, esa atribución del presidente de la República, pero te repito, lo he hecho sobre bases objetivas y con una ponderación sobre lo que se ha logrado en cada una de las áreas de la administración. No lo he hecho a partir de linchamientos o de recoger expresiones que circulen en distintas plataformas, sean periódicos, sean redes sociales. Lo hago con criterios objetivos. Esa es mi forma de ser, es con la que me he conducido, y pues será quizá lo que me marque en la manera en que llevé y conduje a un equipo de trabajo. Yo veía de un presidente que pues, en los primeros meses de su gobierno usted descansó en el trípode Osorio Chong, Videgaray y Aurelio Nuño. Mira, más que descansar en ellos, bueno, apoyarse, le apoyé por una razón. A ver, hay una razón también objetiva. Son las áreas de responsabilidad, yo creo que más relevantes en un equipo de trabajo, en una administración, sin que las otras áreas no tengan su relevancia y su trascendencia e importancia. Tienes en la Secretaría de Gobernación, pues la dependencia que está para asegurarte que haya paz y armonía en este país, que haya gobernabilidad
y que haya una relación política. No fue un error, presidente, haber sumado la seguridad pública de gobernación. Pues mire, cada quien tiene su óptica. Hoy Digo, pero en su momento incluso lo hablamos. Lo hablamos. Yo sigo pensando que, mira, en el pasado existía también la Secretaría de Seguridad Pública, luego se fusionó en mi administración con la Secretaría de Gobernación, a efecto de tener un solo mando, porque en mi análisis es lo más conveniente que quien tenga la responsabilidad de garantizar gobernabilidad en este país también tenga la oportunidad de conducir a la fuerza pública. Es cierto, lleva a cuestas muchas tareas y mucha responsabilidad, pero bueno, hoy viene una óptica distinta, se volverá a crear la Secretaría de Seguridad Pública y no lo cuestiono, porque y más a la luz de reconocer que en esta asignatura de la seguridad no logramos los objetivos plenos que me tracé al principio de la administración. Pero esta era la responsabilidad del secretario de Gobernación. No tiene el secretario de Hacienda, pues obviamente es central las definiciones que se tomen en política pública que garanticen que el país mantenga estabilidad económica. Cuando se ve alterada la estabilidad económica en un país, quienes más lo resienten no son los gobiernos, lo resienten los gobiernos por supuesto, pero quienes más lo resienten son la economía de las familias mexicanas, en su nivel de ingreso, en su capacidad de adquirir algo, algún bien, algún producto, algún servicio. Cuando hemos tenido crisis económica, de las que hiciste referencia en los años 80, pues ahí lo que observamos es los gobiernos tuvieron momentos difíciles, evidentemente pues ya el recurso no alcanzaba para la prestación de los servicios, pero más difícil tuvieron en su momento las familias mexicanas, muchos que habían logrado acceder ya a una condición de clase media, nuevamente regresaron a la condición de pobreza. Y la verdad, lo que hace una crisis económica es una fábrica de pobres. Las crisis económicas generan pobreza. Por eso para mí la prioridad era cuidar la estabilidad económica con las decisiones duras, impopulares, difíciles que hubiera que tomar, pero cuidando la estabilidad económica del país. Que México fuera bien calificado en el exterior. No es tanto como te califica el Congreso, con todo respeto lo digo para el Congreso, que al Congreso además le gusta mucho gastar. Si tú vas y pides permiso, autorización para endeudarte, te la van a dar, porque los legisladores orientan o siempre inscriben sus prioridades en el gasto que realizará el gobierno, sus proyectos, la gestión que hacen a distintos proyectos para sus representados, que es legítimo, pero pues eso va elevando el nivel de gasto que tenga que hacer el gobierno. No, hay que preguntar cómo te ven las calificadoras internacionales, cómo te ven el mundo financiero, cómo ven a México si es sujeto o no de crédito, si es confiable o no. Eso es lo que importa. Y eso lo ven a la luz de cómo está el gobierno conduciéndose en el manejo de sus finanzas públicas. Por eso te hice referencia que en algún momento digamos hacer un ajuste al gasto público para cambiar la tendencia. Efectivamente tuvimos, con la reforma fiscal, nos llevó a que a que tuviéramos una medida, como le llaman los economistas, contracíclica de mayor gasto público para que la economía no perdiera ritmo. Y luego, cuando llegó a ser 48% del Producto Interno Bruto, la estamos llevando hoy está en el 44%. Revertir, dice, 4 puntos es muy poco. Cuesta mucho ir revertiendo estas tendencias y lo hemos logrado, Joaquín. Y déjame decirte que el nivel de deuda que tiene el país es muy razonable y muy manejable. O sea, no, las calificadoras así lo acreditan. La calificación que tienen sobre México en su condición crediticia te deja saber que México hoy es valorado y evaluado en una condición de deuda muy razonable y muy manejable. De hecho, de los países del G20, el grupo de los 20 países de mayor desarrollo, pues somos el sexto menos endeudado. Somos el menos endeudado, si no recuerdo, es Arabia Saudita. Y luego, si te vas en esa línea del 1 al 20, entonces somos el sexto menos endeudado del grupo. Entonces lo que se dice, la deuda que está dejando a Peña Nieto es una deuda muy razonable, muy manejable, y pues hay que ver lo que dicen, no lo que dice el presidente, lo que dicen las calificadoras, Joaquín. Presidente, y el caso de Aurelio Nuño, yo siempre dije, si fuera del corazón el candidato de Peña Nieto sería Aurelio Nuño. Aurelio Nuño, el jefe de la oficina, era, digamos, quien me ayudaba a articular
la relación con el resto de los servidores públicos. Sí. A ver, con el resto de los secretarios de Estado. No, y de los gobernadores. Y bueno, pues obviamente es la labor bueno, esa fue la labor y la misión que le encargué al jefe de la oficina de la presidencia. Cada presidente le da la encomienda propia. Un jefe de la oficina de la presidencia tiene la fuerza que le da el presidente. Es correcto. Tiene la fuerza y tiene la responsabilidad que le da el presidente de la República. Sí. Y en este caso, Aurelio pues llevaba, obviamente, la relación con el resto de los secretarios. No es que no la tuviera de manera directa, pero pues, en el día a día, quien veía distintos temas de diferentes dependencias es el jefe de la oficina. Entonces, por eso, no es que haya descansado en tres o en una triada, sino más bien eran las tres áreas de la administración. Era su trípode. Era mi trípode, era el trípode, y corrijo, el trípode, no triada, sino el trípode, en donde descansaba, pues evidentemente, el ponerme al día y al tanto y el minuto a minuto de muchos de los temas que pasan en la administración pública, sin que yo compitiera con la relación directa que he tenido con todos los secretarios de mi administración. Ahora, presidente, ¿qué pasó con Miguel Ángel Osorio Chong? Pues ¿qué pasó? Que hoy rindió protesta como senador de la República y va a ser el coordinador de la bancada del PRI. O sea, ¿no hay conflicto? Ninguno. No faltan los que quieran atar navajas entre el presidente y quien sea sus colaboradores. Yo entiendo que el que lo hace coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República es el jefe del PRI, que es usted. Son los priistas. Por eso, señor presidente. Sí. Mira, a ver, dejemos claro, porque tampoco se trata de ser incongruentes y de ser ambiguos. Es cierto, y esta es parte de la cultura política del PRI. Así es el PRI. Así no son los otros partidos políticos. No sé cómo lo sean, porque nunca he militado en ningún otro partido político. El PRI, la voz y la orientación que le dé el presidente de la República a nivel federal, los gobernadores en los estados, siempre es muy relevante. Lo es porque esa es la cultura del priismo. El priismo así nació. El PRI, cuando se funda como partido, nace de reconocer ese liderazgo que tiene el presidente cuando es de ese partido, o sus gobernadores cuando son de ese partido. Sí, soy consejero, pero sí es cierto, no lo oculto. Sería faltar la verdad. Sí es una voz de orientación que tiene el partido. Como el partido habla con el presidente, y el partido también le deja ver al presidente de sus observaciones sobre distintos temas. Pero sí, evidentemente, el presidente, en el caso del PRI particularmente, tiene una enorme cercanía cuando la quiere tomar. Ha habido presidentes del PRI que han marcado su sana distancia. Sí, pero cambió. Pero ese presidente cambió 5 presidentes del PRI desde su sana distancia. Bueno, Cedillo, en consecuencia, el PRI le reconoció el liderazgo. Quiere decir que el PRI, no obstante la distancia que él marcó, el PRIismo le reconoció el liderazgo y la autoridad política que tiene en todo el PRI. El PRIismo me la ha confiado, el PRIismo me la ha dado, y yo la he asumido, porque pues, soy un priista de trayectoria, de años de militar, y te repito, con gran orgullo. Sé que mi partido está muy denostado, muy descalificado, muy desacreditado, reducido, por muchas razones en las que no entro en este momento a detallar. Pero también es un partido que ha contribuido enormemente a la creación de instituciones en este país, al desarrollo de este país, y a que hoy seamos un país, siendo joven, con 200 años de vida independiente, que estamos en ruta, siendo todavía un país, digamos, si fuéramos una familia todavía de clase media, somos un país, como dicen los economistas, una economía emergente. Es decir, no arribamos todavía a la condición de ser un país plenamente desarrollado, de ser una potencia económica, pero vamos en ruta a alcanzar esta condición. Creo que se han sentado bases, creo que hay mucho por hacer, creo que tampoco partimos de cero. Soy el primero que he reconocido lo que otras administraciones hicieron en sus empeños y esfuerzos por llevar a México a mejores condiciones. Esta es la modesta contribución que ha hecho mi administración, y vendrán los esfuerzos de quienes habrán de sucederme, Joaquín, o de quienes sucedan en el tiempo. Y creo que vamos en ruta de convertirnos verdaderamente en una potencia si mantenemos rumbo, si tenemos claridad de objetivos y son acertadas las políticas que se implementen para llevarnos a ser una potencia mundial. Déjame pasar a un lado amargo de los peores momentos del presidente de la República. La Casa Blanca, ¿sí? Los 43, la fuga del Chapo Guzmán, la visita del presidente Trump,
A eso iba yo, que hoy es hoy es 29, pasado mañana se cumplen 2 años. El viernes se cumplen 2 años. Así fue aquella tarde, el 31 de agosto. 31 de agosto. El sismo de la Ciudad de México, claro. Y bueno, y también los Oaxaca. Sismos de Chiapas, Oaxaca, de la Ciudad de México, sí. Los sismos, ¿qué otros? Los huracanes. Que impactaron los DIL en Baja California, que dejó sin servicios durante casi un mes al estado sin agua, Acapulco. Sin luz. Ingrid y Manuel, que impactaron terriblemente en Acapulco. Pues son de los episodios que te toca vivir como presidente. A ver, pues has hecho un rápido recuento. Seguramente si buscamos año con año vamos viendo algunos otros eventos con mayor detalle, pero has hecho un recuento de los momentos difíciles y de reto. Y el gasolinazo mismo, que fue una decisión lo agregaría difícil. También. Y al mismo tiempo habría un recuento pues de los, no sé cuáles buenos momentos. A ver, dígame. Buenos momentos. Entonces, mira, yo creo que la satisfacción que deja el presidente cuando alcanza su propuesto. El Pacto por México. El Pacto por México, algo también inédito. El haber arrancado el día 2 de diciembre del 2012, después de haber asumido la presidencia, un acuerdo entre las principales fuerzas políticas para hacer cambios legislativos que permitieran que México rompiera con barreras que habían limitado su crecimiento, me parece que fue para mí algo muy importante y momento histórico y de gran celebración. Evidentemente la concreción de cada una de las reformas estructurales en los primeros 2 años pues también fue motivo de alegría y de satisfacción. Sabía que se estaban sentando bases bien importantes para que México prosperara y tuviera mayor desarrollo, como está ocurriendo. Luego vienen momentos difíciles, momentos polémicos. Tiene razón, creo que empieza con el asunto de la Casa Blanca, que donde yo reconozco que fue insuficiente y deficiente en la manera de explicar el tema. Y tardía. Y pues tardía porque no estaba yo aquí, estaba en una gira internacional, a lo mejor se aprovecharon de que yo estaba fuera y por más que aceleré el regreso, regresé. Y evidentemente tuvo una escalada para mí de una manera hasta cierto grado medio incomprensible, porque por más explicación y por más evidencia que dábamos de la no ilegalidad de lo que se estaba señalando, pues fue insuficiente. Queda a final de cuentas un momento que marca. Si me es que es lo que más me pudo haber involucrado, y lo he dicho en esta entrevista reciente que doy con motivo del 6º informe de gobierno, me pudo mucho haber involucrado a mi esposa, hacerle partícipe de dar una explicación cuando a ella no le correspondía, porque el señalamiento no era para ella, era para el presidente de la República. Y si bien era un tema de su ámbito personal, pues creo que me hubiese correspondido a mí explicar y no exponer a mi esposa que lo hiciera. Son las cosas que yo me quedo. El tema de Ayotzinapa, lamentable, triste, difícil para los padres de familia, una investigación que dedicó recursos humanos y materiales como en ninguna otra, y la averiguación ahí está, la investigación ahí está. Ha habido señalamientos sobre insuficiencias, sobre errores cometidos en el proceso de investigación. Con todo ello, yo llego a la convicción de que lamentablemente pasó lo que la investigación ha arrojado y lo que la Procuraduría, en su ánimo de apresurarse y de encontrar responsables, la investigación concluye en lo mismo. Los jóvenes fueron desaparecidos, fueron quemados en ese basurero por miembros del crimen organizado que estaba insertado dentro de la estructura del gobierno municipal, por eso la participación de policías municipales, y eso es lo que arroja la investigación. Y yo lamento que este hecho obviamente fue conocido en todo el mundo, pero más lamento lo que significó para los padres de familia. Algunos lo aceptaron, otros no, pero yo es lo que creo que ocurrió. Muy lamentablemente estoy en esa convicción de que eso fue lo que ocurrió, porque es lo que dice la investigación. No hay ningún otro elemento que me haya a suponer o me lleva a pensar que fue distinto de lo que la investigación ha arrojado, de los estudios científicos que se realizaron, de los restos que se encontraron, que confirmaron en uno de ellos que era uno de los desaparecidos. Pues toda la evidencia me lleva a mí a concluir, obviamente no seré yo quien juzgue, será el Poder Judicial, con más de 100 personas que están hoy detenidas como presuntos responsables de haber participado en estos muy lamentables hechos, pues serán ellos quienes determinen y deslineen las responsabilidades que correspondan, cuál es el nivel de involucramiento de cada uno de los que están hoy siguiendo un proceso. Me apena y me puede mucho por los padres de familia,
que han llevado todos estos años. A veces advierto dejándose orientar o llevar por algunas expresiones con las que se resisten a los alcances de esta investigación, pero creo que lo más penoso es la pena por la que atraviesan ellos, el dolor que les ha significado no saber dónde están sus hijos, y que por lo que arroja la investigación, saber que eso ocurrió, algunos se resisten a aceptarlo, otros empiezan un poco a asimilarlo. Lo importante es que espero tengan fortaleza y recuperación y paz con ellos mismos. ¿No le parece que es una pena, una vergüenza que todavía haya damnificados en la calle del 19 de septiembre? Yo sé que del 19 de septiembre del 85 había damnificados 28 años después, pero yo estoy hablando del 19 de septiembre del año pasado. En el caso de la Ciudad de México en particular, fue al gobierno de la Ciudad de México a quien correspondió dar atención y conducir el proceso de reparación y de apoyo a las personas damnificadas. El gobierno federal les apoyó con parte de los recursos que, junto con los que puso el gobierno de la Ciudad de México, destinó a la reparación y apoyo a las familias que lamentablemente resultaron afectadas por el sismo del 19 de septiembre. En el caso de Chiapas y Oaxaca y otras entidades de nuevo también de afectaciones severas, el gobierno de la República también apoyó de PICOR una inversión de más de 8,000 millones de pesos para apoyar a las familias con recursos económicos a la reconstrucción de sus viviendas, a la reparación de los daños que dejó a la infraestructura de patrimonio de la nación. Esa sí corrió a cargo del gobierno de la República, junto con también la participación de los gobiernos de los estados. No solo fuimos nosotros, los gobiernos de los estados también aportaron una cantidad menor, pero sí la aportaron para apoyar a las familias que lamentablemente habían resultado damnificadas. ¿Qué va a hacer el presidente el día 1 de diciembre cuando salga del Palacio de San Lázaro? Viene a encontrar con la familia, Joaquín, encontrarme con la familia, estar con ellos. Pues no tengo más pensado por ahora. Quizá me encuentre con amigos el sábado, si no mal recuerdo, el próximo 1 de diciembre. Pero bueno, para eso todavía faltan 3 meses. Y 3 meses pueden parecer muy poco, y sí son muy poco, pero la historia nos deja ver que luego pueden sentirse muy largos. Y yo estoy aquí encarando el gobierno, haciendo frente al gobierno, cumpliendo con la tarea que todavía tengo encomendada hasta el 30 de noviembre, obviamente siendo un facilitador de este proceso de transición para que sea armonioso y eficiente, pero trabajando hasta ese día, Joaquín. Sí, porque si me deja rápidamente ver, en el 76, en los últimos 90 días, el presidente Echeverría devaluó el peso del 12.50, que fue como si este país perdiera la virginidad. En el 82, en los últimos 90 días, José López Portillo expropia la banca, decreta el control de cambio y expropia las cuentas en dólares de todos los mexicanos. Antes, en noviembre, Luis Echeverría decreta la expropiación de los valles del Yaqui y del Mayo. En el 94, el 20 de noviembre del 94 todavía estaban discutiendo Carlos Salinas, en casa del expresidente Salinas en Tlalpan, y Ernesto Zedillo si se devaluaba o no la moneda. Estoy hablando... Tiene razón, todo esto ocurrió. Todo lo que puede pasar en 90 días. Pero no puede pasar... A ver, hoy, para fortuna, Joaquín, tenemos instituciones mucho más robustas y sólidas. Sí, pero no me refiero solo a la crisis, me refiero a todo lo que puede pasar. Sí, claro. Y puede pasar, sí, puede pasar. Yo espero que de aquí entonces y hacia adelante realmente mantengamos un clima de gran armonía, de tranquilidad, pero pues no estamos exentos de tener... A ver, el sismo del 19, no quiero ni invocarlo porque toco madera, pero el 19 de septiembre pues nos sorprendió a todos. Yo estaba en camino a Oaxaca, en vuelo a Oaxaca, tuve que regresarme. Los huracanes, justamente seguimos estando en temporada de huracanes. No concluyen hasta que acabe la temporada de lluvias. Hasta que acabe su gobierno. Hasta casi hasta que acabe el gobierno. Tú recordarás que todos los días del grito, todos llueve y todos salí a atender una emergencia en algún lugar. Desde el 2013, 2014, 2015, salvo un año que no tuvimos algún evento extremo, o 2 años, fueron 2 años que no tuvimos eventos extremos. Todos los demás tuvimos ahí impactos de huracanes que dejaron daños y afectaciones. Ahora es que son muchos momentos que deben ser evocadores y emotivos para usted. El último grito.
Pues mira, sí es una emoción muy particular para el presidente de la República dar el grito frente al Zócalo, donde ves una multitud extraordinaria, no sé, 80, 100 mil personas que se congregan ahí con sus familias a celebrar el grito, con una fiesta que se hace en torno a donde tenga lugar donde tiene lugar la ceremonia del grito, y sí es muy emocionante, sí es algo único, y será para mí pues el último grito que me toca dar. Me correspondió dar 6 gritos como gobernador de mi estado y 6 gritos como presidente de la República. Pero este va a ser especial. Este es especial porque va a ser el último. Exacto. Y luego al día siguiente su último desfile militar como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Es correcto. Y así pues obviamente el calendario cívico, ¿sí? Ese se continúa de aquí hasta, y siendo yo presidente hasta el 30 de noviembre. El 1 de diciembre se inaugura una nueva etapa en la historia de este país y yo espero concluir bien. Yo te repito, me voy o estoy en este momento con la satisfacción de lo que se ha logrado, de los avances que hemos tenido, de la modesta contribución que hemos hecho al desarrollo nacional, y será el tiempo y la historia quienes tengan mejor juicio sobre lo que ha sido el trabajo de esta administración. Yo he hablado aquí de lo que yo considero logros, avances, pero me sujeto al final de cuentas a lo que la sociedad, la historia y el tiempo determinen. Y nada más agregar una cosa, presidente. Yo creo que es central el modo en que se está dando la transición, el modo en que se llevó a cabo la jornada electoral, porque hay que hacer no mucha memoria, ¿sí? El modo en que se está dando esta transición que yo he llamado el terciopelo, una transición inédita. Esto es lo que más favorece a este país. Y que parecía impensable el domingo por la noche, ¿eh? Para fortuna, para los malos augurios, para fortuna creo que la transición está ocurriendo de manera tersa. Y algo a destacar, en esto reciente que se anunció el Acuerdo de Libre Comercio, o haber concluido ya nuestra negociación con los Estados Unidos, debo decir que precisamente ¿dónde está el fruto de esta transición tersa y constructiva y positiva que estamos teniendo entre el gobierno que está por salir y el que está por entrar? Fueron parte, se incorporaron, hubo observadores incorporados de parte del equipo del presidente López Obrador. Se incorporó gente para que conocieran lo que estábamos haciendo. No era muy difícil que yo llegara, si así ocurre, a firmar este acuerdo sin que el gobierno que está por entrar conozca el impacto que tendrá en los años por venir. Y fueron parte y contribuyeron de manera también constructiva a que hoy tengamos lo que el equipo nuestro había venido trabajando y que hubiésemos mostrado. Creo que fue, pues a lo mejor, creo que el propio presidente Trump en alguna forma lo refiere. Dijo, no porque pensaba que no podía ocurrir, más bien reconoce y celebra el que hubiese un frente común entre el gobierno saliente y el gobierno entrante. Que hubiera sido imposible, por ejemplo, en la sucesión de Trump. Pues eso no lo sé, pues por eso yo creo que sorprende, pero creo que es algo positivo para México. El saldo ahí está. Vamos a firmar este acuerdo. Vamos a firmarlo, yo espero que muy pronto, y espero que Canadá esté incorporado, y eso lo sabremos de aquí al viernes. Bien, señor presidente, pues yo le aprecio mucho que haya tenido la generosidad de venir a este estudio. Joaquín, muchas gracias. Y además está muy bonito, ¿eh? Te digo, la verdad que está... Mira, tienes aquí un sable muy parecido al que tiene el presidente. Sí. Mire. El sable de mando. Y tienes aquí muchas fotografías, todavía de cuando traías bigote, melena. Sí, pues... traes barba. ¿Cómo va? Pues mire, mi madre querida me decía, hijo de mis amores, todo lo que tapa ayuda. Oye, pero pues mira, aquí más que estar a lo que diga la gente, bueno, no sé, cada quien lo quiera, uno es más bien cómo te ven en casa y cómo te sientes tú. Sí, pues yo nunca estoy haciendo... Yo nunca te había visto de barba. No, yo tampoco. Es tiempo de hacer cosas que uno no había hecho, presidente. Me va a tocar hacer cosas que a lo mejor no había hecho antes. Y mira, este es de Metepec. Es lo que te iba a decir, tienes aquí un árbol de la vida de Metepec, allá de mi estado. Sí. Y es bonito, está bonito aquí tu estudio. Está más chiquito. Sí. Que el que conocí, pues ya hace muchos años, Joaquín. Yo no regresaba aquí. Y de verdad que es la primera vez que salgo yo de Palacio o de Los Pinos
hacer una entrevista. Me da mucho gusto tenerla contigo con motivo de mi 6º año, ya en la etapa final de mi administración, y tener la oportunidad de estar aquí contigo. Gracias, señor presidente. Para mí es un privilegio que haya venido. Gracias, Joaquín, y un saludo a todo tu auditorio. Muchas gracias. El presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en esa conversación, cuando... Pues yo lo estoy muy agradecido, de verdad. Gracias, Joaquín. Señor presidente. Gracias. Igualmente, una Joaquín. distinción para este grupo Fórmula Gracias. que haya venido. Muchas gracias, Joaquín. Gracias. Y voy unos anuncios y regreso.